Hoy les voy a hablar del trastorno bipolar. Les voy a contar qué es, cuáles son sus síntomas, cuáles son los subtipos de trastorno bipolar, cuáles son sus causas, factores que lo empeoran, factores que lo mejoran, cuál es su tratamiento. Mi nombre es Jorge Franco, soy médico psiquiatra y hago parte del equipo de Mente Aprende. La psicoeducación, entender, entrenarse en la enfermedad, en el trastorno bipolar, en su tratamiento, tanto el paciente como la familia, es la mitad del tratamiento. Un paciente y un familiar que no entienden y no conocen bien su enfermedad, que no reciben el conocimiento y el entrenamiento adecuado, eso empeora muchísimo el pronóstico de la enfermedad. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. El trastorno bipolar es una enfermedad o un trastorno que afecta principalmente el estado de ánimo y temperamento. Se llama trastorno afectivo bipolar. La palabra afectivo tiene que ver con el estado de ánimo. Es una traducción del estado de ánimo. Y es porque eso es lo que afecta principalmente. Y se llama bipolar porque puede producir los dos polos. Puede producir el polo hacia abajo, o sea, tener un estado de ánimo bajo, que es lo que conocemos como depresión, o puede tener el polo hacia arriba. Pero el polo hacia arriba no siempre es algo placentero o agradable. El polo hacia arriba muchas veces se manifiesta con mucha irritabilidad, con mucha impulsividad. Es una enfermedad que en la mayoría de personas comienza a aparecer al final de la adolescencia o al comienzo de la vida adulta. Algunos casos comienzan en la infancia y otros casos pueden arrancar perfectamente después de los 50 años. No es lo usual, pero pueden suceder. Que la mayoría de trastornos mentales no son enfermedades de un inicio abrupto o súbito, ¿no? Son adolescentes o adultos que generalmente comienzan a experimentar cambios en su estado de ánimo, en su temperamento, mucha inestabilidad en su estado de ánimo y temperamento. La mayoría experimentan principalmente muchos síntomas depresivos, muchos síntomas de ansiedad, mucha irritabilidad. Esta es la razón por la cual es una enfermedad que generalmente dura varios años sin ser diagnosticada y porque también muchas veces, antes de ser diagnosticada como trastorno bipolar, es frecuente que primero haya sido diagnosticada como depresión, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la conducta alimentaria. Y la razón es por lo que le mencionaba. Muchas veces los primeros años la enfermedad produce principalmente depresión, ansiedad, irritabilidad, impulsividad. Y ya después de varios años es que comienza a aparecer ya la cara más de las fluctuaciones, de la inestabilidad, ¿sí? De tener días o semanas donde la persona está muy bien, después de haber tenido un periodo de estado deprimido o con mucha ansiedad. E incluso con el tiempo comienzan a aparecer los primeros picos de euforia. Euforia es comparando con cómo la persona normalmente es. Son días, no son momentos, son días, o puede ser incluso semanas o más tiempo, donde la persona está con mucha energía, duerme menos horas de lo usual, pero no se cansa, algunas veces está muy irritable, algunas veces puede estar imprudente o desinhibido, ¿sí? Entonces puede hablar mucho, planes, proyectos, ganas de hacer cosas, pierde la pena, pierde la vergüenza, puede decir cosas imprudentes. Si estos picos de euforia son leves, sin que la persona se salga de la realidad, se llama hipomanía. Si ya es un pico de euforia muy severo, donde la persona llega a salirse de la realidad, a hablar incoherencias, ideas delirantes, hablar cosas extrañas, alucinaciones, conductas bizarras, eso ya se llama un episodio de manía. De todas maneras, no importa si es manía, si es hipomanía, si es depresión, es una enfermedad que tiene tratamiento, es una enfermedad tratable. Hay 3 tipos de trastorno bipolar, pero esta subdivisión realmente es para entenderlo mejor. Para fines prácticos, es más fácil y más útil entender esta enfermedad como un espectro e independientemente del subtipo de trastorno bipolar, tiene tratamiento. Está el trastorno bipolar tipo 1, que a pesar de ser el menos frecuente, es lo que está más en internet y lo que con más frecuencia las personas tienen como referencia cuando piensan en trastorno bipolar. Tipo 1 es
aunque sea haber tenido un episodio de manía en la vida. No importa que sean días de depresión, con un solo episodio de manía, o sea, de esa euforia severa de ya salirme de la realidad, o llegar a requerir una hospitalización, se llama trastorno bipolar tipo 1. Esta enfermedad, comparando con los otros subtipos de trastorno bipolar, sí suele ser más episódica. O sea, episodios de depresión, episodios donde estoy bien, otro episodio de depresión, episodios donde estoy bien, un episodio de euforia. Está el trastorno bipolar tipo 2. Entonces, con un solo episodio de hipomanía, que recuerden que son esos días de euforia sin llegar a salir de la realidad, y nunca haber tenido manía, y no importa cuántos episodios de depresión, la enfermedad se llama trastorno bipolar tipo 2. Partamos del concepto de que no es igual en todas las personas, pero el trastorno bipolar tipo 2, en el 90% de las personas, lo que predomina es la depresión, la ansiedad, la irritabilidad. Entonces eso tiene un problema, es que realmente no es fácil de diferenciar de otras enfermedades como el trastorno depresivo mayor, que también lo podemos llamar depresión unipolar, de los trastornos de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo. Puede producir síntomas muy parecidos, especialmente en los primeros años de la enfermedad. Y es que a pesar de parecerse tanto, el tratamiento sí es completamente diferente. Porque este grupo de enfermedades, depresión, trastorno de ansiedad, se trata principalmente con antidepresivos, en los casos que requiere medicamento, mientras que el trastorno bipolar, así predomine la depresión y la ansiedad, se debe evitar el uso de antidepresivos. Más adelante les voy a explicar por qué. Entonces les mencionaba que el trastorno bipolar tipo 2, lo que predomina en la mayoría de casos son las depresiones, la irritabilidad, la impulsividad, muchos síntomas de ansiedad. Algunas personas en la vida adulta la enfermedad comienza a empeorar por factores como el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, malos hábitos, mal estilo de vida. Y está el trastorno bipolar no especificado. Entonces, son personas pues, que simplemente no cumplen los criterios de tipo 1 o tipo 2, o sea, nunca han tenido un episodio claro de manía, nunca han tenido un episodio claro de hipomanía. Probablemente sí han tenido síntomas de hipomanía, de pronto de corta duración y por eso pasa desapercibido. Pero sí pero sí son personas con mucha inestabilidad en el estado de ánimo, con mucha inestabilidad en el temperamento, con muchas fluctuaciones sin llegar a esos picos o episodios grandes. Son personas con muchos síntomas de ansiedad. Incluso la mayoría de pacientes, al menos la mitad, con trastorno bipolar, especialmente tipo 2 y no especificado, en diferentes momentos de su vida cumplen los criterios de un trastorno de pánico, de un trastorno de ansiedad generalizada, de un trastorno obsesivo compulsivo. Y no es que tengan las dos enfermedades, no, es que el espectro bipolar, el trastorno bipolar, pues también produce muchos de estos síntomas. Teniendo en cuenta lo que les menciono, lo parecido que llegan a ser la depresión y los trastornos de ansiedad y el trastorno bipolar, y teniendo en cuenta lo que les menciono, lo grave que es equivocarse en el diagnóstico, debido a que los antidepresivos pueden empeorar el trastorno bipolar, ¿qué hago yo para diferenciarlos? Entonces, no es fácil, pero uno, indagar muy bien los antecedentes familiares. Es una persona con depresión, pero que tenga varios antecedentes familiares sugestivos de trastorno bipolar, probablemente es trastorno bipolar. Segundo, indagar muy bien cómo ha sido el estado de ánimo y el temperamento a lo largo de la vida. No solamente en el episodio por el cual me está consultando el paciente, no solamente en el último año. Si yo no evalúo transversalmente el estado de ánimo y el temperamento, si yo no obtengo información de un familiar, un ser querido, muchas veces se me va a escapar el diagnóstico y probablemente voy a pensar que tiene depresión. Tercer factor importante. La depresión del trastorno bipolar a veces tiene síntomas como tener mucho sueño, hipersomnia, tener mucho apetito, hiperfagia, o si es una depresión que se asocia a síntomas psicóticos, a mucha impulsividad, esos son síntomas que lo hacen pensar a uno que la enfermedad puede ser trastorno bipolar. Y otra característica que es importante siempre evaluar es cómo ha sido
mi historia con los antidepresivos. Y eso siempre es importante si ustedes van a un psiquiatra. De hecho, que lleven una lista de todos los medicamentos que han tomado, por cuánto tiempo lo han tomado, qué dosis tomó, qué sucedió con cada uno de los medicamentos. Pero en general lo que uno ve en el trastorno bipolar es que a las personas les va mal con los antidepresivos. O no les funciona, o les sirve mucho un par de meses y luego sin haber cambiado el tratamiento dejan de servir. O incluso con el paso de los meses, a veces algunas personas con trastorno bipolar, con el uso de antidepresivos, se pueden volver más irritables, más impulsivas, más inestables. De todas maneras, independientemente de qué tipo de trastorno bipolar, lo importante es buscar ayuda y entender que es una enfermedad que tiene tratamiento. Cuando una persona con trastorno bipolar asiste por primera vez a un psiquiatra, uno con una entrevista, con evaluar cómo ha sido el estado de ánimo a lo largo de los años, tratar de incluir a la familia, ya se plantea un diagnóstico y les voy a hablar en este momento de cuál sería el tratamiento. El tratamiento del trastorno bipolar principalmente son 4 cosas. La primera, que es parte de lo que estamos haciendo en este momento, es la psicoeducación, entender y conocer bien la enfermedad. No es simplemente explicarla, no, realmente es entrenarme como paciente y familiar en conocer la enfermedad, en aprender a diferenciar los cambios normales del estado de ánimo de los síntomas de la enfermedad, en aprender a identificar cuáles son los síntomas de alarma, que casi siempre es la pérdida de sueño, qué hacer si hay esos síntomas de alarma, qué cosas me empeora la enfermedad, qué cosas me mejora la enfermedad. Y en este tema de la psicoeducación, una herramienta indispensable para cualquier paciente con trastorno bipolar es aprender a llevar un registro o diario de estado de ánimo. Para eso existen aplicaciones. Hay una que se llama eMoods, Bipolar Mood Tracker, es gratis, se la recomiendo. Bueno, o hay tablas de Excel para llevar estos diarios o registros. Lo segundo es la parte de hábitos y estilo de vida. Y esta es una enfermedad donde es muy importante quitar factores que empeoren la enfermedad, como el consumo de alcohol, las sustancias psicoactivas, el exceso de cafeína, las bebidas energizantes, mejorar la higiene del sueño. Eso influye muchísimo, mejorar la alimentación, actividad física. Bueno, lo tercero del tratamiento es la psicoterapia o terapia psicológica. Entonces aquí también les quiero hacer una explicación. Existen varios tipos de terapia psicológica. Específicamente hablando del trastorno bipolar, pues realmente las terapias de ir a hablar de mi pasado, explorar mi vida, no es que eso no sea importante, pero hablando específicamente del trastorno bipolar, realmente eso no sirve. La psicoterapia del trastorno bipolar es más psicoeducación, entrenar, dar herramientas, enseñar a llevar un diario de estado de ánimo, enseñar herramientas para gestionar el estrés, las emociones, los pensamientos. Y lo cuarto del tratamiento es el tratamiento farmacológico. Esto es una enfermedad genética, es una enfermedad biológica. Y realmente sí, al menos en un 95% de las personas, sí es necesario el tratamiento farmacológico. Reglas de oro en el tratamiento farmacológico del trastorno bipolar. Número 1, al igual que en cualquier enfermedad del ser humano, pues utilizar los medicamentos de primera línea, que son los que tienen más estudios, evidencia y los que recomiendan todas las guías. Y en el caso del trastorno bipolar, son los estabilizadores del ánimo, y los 5 con más estudios y evidencia son el litio, la lamotrigina, la luracidona, la quetiapina y el ácido valproico o divalproato de sodio. Hay otros, pero siempre se debe iniciar con los de primera línea. Incluso es frecuente que haya personas que tengan que usar más de un estabilizador. Y dentro de las reglas de oro del trastorno bipolar, es mejor evitar el uso de antidepresivos. En la mayoría de personas, es más la posibilidad de causar daño que ayudar. O sea, si hay un pequeño porcentaje de pacientes con trastorno bipolar que sí pueden necesitar antidepresivos, pero nunca en la primera línea, nunca se deben usar solos, siempre acompañados de un estabilizador del estado de ánimo. Y de todas maneras, quiero resaltarles pues, que esta es una enfermedad que requiere un tratamiento integral, un tratamiento donde la familia esté involucrada, un tratamiento que no se limita a tomar un medicamento, un tratamiento donde yo como paciente y familiar tenga una participación activa,
me preocupe por ampliar mi conocimiento, por cambiar mis hábitos, mi estilo de vida, y un tratamiento donde haya un buen equipo con mi médico tratante, donde haya una buena relación médico-paciente. Con conocimiento hay esperanza. En el trastorno bipolar, entender y conocer muy bien la enfermedad es la base hacia el camino de la recuperación. Déjanos tus comentarios y tus preguntas.